escuela dominical. ¿Qué tal si entonces abres tu Biblia en Marcos, capítulo número 3, versículo número 13? Marcos, capítulo número 3, versículo número 13. Amén. Dios está buscando personas, hombres, mujeres, jóvenes, niños y ancianos que se entreguen a Él con todo su corazón. Amén. Dios está buscando que nos entreguemos a Él con todo nuestro corazón. Dios no está buscando personas a las que les sobre tiempo para poder congregarse, para poder orar o para poder escudriñar la palabra. Dios no está buscando gente que le queden libres los fines de semana para invitarlos a una reunión. Dios no está buscando gente que de pronto le quede alguna tarde libre para estar con el Señor. Ese no es el tipo de gente que Dios está buscando. Esos no son los discípulos que Dios está buscando. Dios está buscando gente que le deje todo por estar con Él. De eso se trata el cristianismo. De eso se trata nuestra relación con Él. Dios está buscando hombres y mujeres que estén dispuestos a entregarle todo su corazón. Así que aquí has venido al Señor a entregarte con todo tu corazón. Dios no está buscando el tiempo que te sobra. Dios no está buscando el dinero que te sobra. Dios no está buscando las habilidades que te sobran. Dios está buscando toda tu vida. Y Dios no está invitando a un pueblo a entretenerse cada domingo. Dios está invitando a un pueblo a entregarse a Él de todo su corazón. Amén. ¿Para qué has venido? Mira el que está al lado. Mírelo en esta mañana. No importa que se ofenda y lo mire mal, pero mírelo al que está al lado. Dígale, hemos venido a consagrarnos. Dígalo con seguridad. Hemos venido a comprometernos con Dios. Hemos venido a dedicarle nuestra vida ¿a quién? Al Señor. Hemos venido a que Dios nos transforme a su imagen y nos haga un reflejo de su precioso amor. Dice Marcos capítulo número 3, versículo número 13, dice: y estableció a 12. A los 12 los conocemos como los discípulos o los apóstoles. Y escogió a 12, ¿con qué propósito? Que estuvieran con Él y después enviarlos a predicar. El mayor privilegio que tiene cualquier ser humano sobre la tierra es que Dios le haya escogido para estar junto a Él, para disfrutar de su presencia. Amados, no hay ningún privilegio que tú puedas disfrutar en la tierra que sea mayor que el privilegio de disfrutar de la presencia de Dios. No hay nada mayor. El más exótico de los paseos es una chichipatada comparada con lo que pasa contigo cuando miras al Señor. Lo más grande que puedas alcanzar en la tierra, dice la palabra, es tan vacío comparado con el estar a los pies de quién? Del Señor. Así que Dios nos escogió para el más grande de los privilegios. Y no sé si tú y yo estemos entendiendo ese privilegio tan grande. Porque el hombre no tenía acceso al Señor. Y para que el hombre tuviera acceso a Dios, Cristo tuvo que morir ¿dónde? Sin la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, nadie podía disfrutar de la presencia de Dios. Dice el libro de Hebreos que más por la sangre de Jesucristo nosotros tenemos entrada, libre entrada al lugar santísimo, libre acceso ¿a dónde? A la presencia de Dios. O sea que, ¿cuántos han visto un gran regalo en la entrega de Cristo en la cruz del Calvario? ¿Cuántos han visto que esa es la máxima expresión del amor de Dios por nosotros? ¿Lo has visto? ¿Has considerado que eso es lo más extraordinario que Dios ha hecho?
Si eso es verdad, y de verdad estás considerando eso tan grande que Dios hizo, entonces no te puedes negar a entrar en una relación de intimidad con Dios. Si te niegas a buscar a Dios en oración, le estás dando la espalda y estás despreciando lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Porque Cristo, cuando murió en la cruz del Calvario, murió para algo mucho más grande que simplemente limpiarte de tus pecados. Esa fue lo que el Señor hizo como comienzo. Pero lo grande que Dios hizo a través de la obra de la cruz era limpiar tus pecados para que tú entraras en comunión con Dios. O sea, lo más extraordinario de esa obra es que tú puedes entrar en comunión con el Señor. Negarse a una comunión con Dios es despreciar lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario. Es despreciar lo que Él hizo. ¿Para qué escogió a los 12? Para estar con ¿quién? Para estar con Él. Para estar en su presencia. Porque esa es la necesidad más grande que tenemos todos nosotros. Tener verdadera comunión con Dios. Una verdadera relación con el Señor. Este es el llamado más grande que Dios ha hecho en nuestras vidas. ¿Cuántos quieren ser transformados por Dios? Amén. ¿Quieren ser cambiados en su corazón? Sí. Te tengo algo para decirte. Si tú no entras a la presencia de Dios, jamás serás cambiado. Y muchos dicen, yo llevo tiempo, pastor, y no cambio. No cambias porque eso no es de buenas intenciones. Esto no es de cuánto pones de tu voluntad. Esto es de cuánto tiempo pasas mirando al Señor. De eso se trata. Vayan conmigo ahí a 2 de Corintios, capítulo número 3, versículo número 18. Solo podemos ser transformados contemplando aquí al Señor. ¿Ha visto gente que se congrega en una iglesia y se convierten en violadores? ¿Sabe que la iglesia puede estar lleno de gente que está capacitada para hacer todo tipo de maldad y a cualquier momento esa maldad puede aflorar? ¿Por qué aflora en una iglesia eso? Porque esa iglesia no pasa tiempo ¿con quién? No pasa tiempo con el Señor. Porque solo somos transformados. ¿Dónde? En su presencia. Dice 2 de Corintios 3:18. Por tanto, nosotros los líderes de la iglesia, mirando a cara descubierta. ¿Dice así, así? ¿Qué dice? ¿Sí o no? Eso te incluye a ti. Incluye a los que tienes al lado. Incluye a los ancianos. Incluye a los niños. Incluye a los jóvenes. ¿Incluye a quién? A todos. Nadie es transformado si no está mirando al Señor, si no está contemplando a Dios. Dice, por tanto nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos ¿qué? O sea, quien no mira al Señor no será transformado. No se engañe. Porque la iglesia a veces no avanza porque creemos que ya cumplimos porque vinimos a una reunión y salimos contentos porque participamos de un culto, y eso hace parte de la vida cristiana. Porque uno de los mandatos del Señor y una de las cosas que pasa en el corazón de los que aman a Dios es que aman congregarse. Es que aman estar reunidos con los hermanos, como dice la palabra, y no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre. Es que algunos tienen la costumbre de que aparecen de vez en cuando. Esa es la costumbre que tienen. ¿Y por qué aparecen así? Porque no hay una verdadera necesidad en su corazón. ¿De quién? Del Señor. Y ven al Señor como uno más para aparecer de vez en cuando. Y ese no es el pueblo que Dios está buscando. Y dice, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre. Algunos han hecho ese hábito ya de congregarse de vez en cuando. Y dice, y más cuando vemos
que aquel día se acerca. ¿Y cuál es ese día? La venida de ¿quién? La venida del Señor. O sea que el Señor dijo, entre más señales vea de que el Señor va a regresar, no deje de congregarse. Ahí es donde tiene que poner mucho más firme. No sea que de pronto el Señor venga y se quede. Y ya después de que se quede no le sirve llorar. Ya después de que se quede, se postra, llore, jálese el pelo, arránqueselo y no le va a servir de nada. Porque Dios nos dio una oportunidad. ¿Recuerdan las vírgenes insensatas? ¿Cierto? Ellas no se prepararon con aceite, tomaron todo como a la ligera, no se comprometieron, no se entregaron, no dispusieron su corazón. Y cuando hubo el estruendo de que iba a llegar el esposo, salieron corriendo a buscar el aceite. Cuando regresaron con sus lámparas con aceite, ya se había cerrado ¿qué? La puerta. Y tocaron. ¿Y qué se encontraron? Que ya nadie les iba a ¿qué? Abrir. ¿Por qué no les iba a abrir? Porque ese era el pago por su descuido. Esa era la recompensa por su actitud. Por eso para nosotros en este tiempo tan peligroso que estamos viendo, se hace necesario cada día ser un pueblo fiel a ¿quién? Fiel al Señor. Un pueblo verdadero en el Señor. Porque ese pueblo solamente es transformado ¿dónde? En la presencia de Señor. Entonces decía, hay un pueblo que se congrega y dentro de ese pueblo hay personas que pueden hacer muchas maldades, ¿cierto? Y los demás nos preguntamos, ¿pero por qué esa persona hizo eso? Sencillo, esa persona hace eso porque jamás pasa tiempo con ¿quién? Con el Señor. Y a veces nos escandalizamos de muchas cosas. El asunto es que si el corazón no está siendo transformado por mirar al Señor, aún los que estamos en la iglesia somos capaces de hacer toda clase de ¿qué? Toda clase de maldades y toda clase de ¿qué? De pecados. Porque solo hay transformación en la presencia del Señor. Allí es donde somos cambiados. Vaya a Éxodo, por favor. Capítulo número 34. Por esto no se trata de buenas intenciones, de buenos deseos, que es que, pastor, yo sí quiero. No, si quieres, pasa tiempo con Dios. Y se verán los ¿qué? Los frutos. Señálenlo. 34:29. Y si quiere, déjalo subrayado en tu Biblia para que te des cuenta qué pasa si pasas tiempo en las manos del Señor. Para que no culpes a nadie. A veces queremos buscar culpables, ¿cierto? Hay esposas en la iglesia que le echan la culpa al esposo que le echan a la esposa. No le eches la culpa a nada más, a nadie más. Date cuenta que todo lo que no cambia es por no entrar ¿a dónde? A la presencia del Señor. Dice el verso 29. Y aconteció que descendió Moisés del monte Sinaí con las 2 tablas del testimonio en su mano. Al descender del monte, no sabía Moisés que la piel de su rostro ¿qué? Bajó diferente después de estar con el Señor. Que su piel resplandecía después que hubo hablado con ¿quién? Dios. ¿Así ve? ¿Dónde cambiamos? ¿Dónde somos hechos nuevos? ¿Dónde somos transformados? Pasando tiempo con el Señor. Mira Moisés cómo bajó. Su rostro resplandecía. Y la Biblia dice, ese era el fruto, esa era la consecuencia de haber estado con ¿quién? Con el Señor, con Dios. Y es un regalo hermoso, porque ahí es donde se cumple el propósito de Dios, de que Dios nos haga un reflejo de lo que Él es para cada uno de nosotros. Dios nos hace un llamado para venir ¿a dónde? A su presencia. ¿Cuál es el comienzo de ser discípulo del Señor? ¿Por dónde empezó la vida de los discípulos?
que fueron escogidos para estar con quién. Con él. Sí. Tengo una noticia que no sé si pueda golpear tu corazón en esta mañana. Pero si tú no eres una persona que pasas tiempo con Dios, no eres un discípulo del Señor. Es así de sencillo. Porque a lo primero que el Señor llamó a los discípulos fue a estar con Él. Recuerde que un día muchos se van a llevar una sorpresa. Porque muchos le van a decir: Señor, yo fui a la iglesia, yo di ofrenda, Señor, yo prediqué en la célula, Señor, yo canté en el grupo de alabanza, yo hice aseo en la iglesia, Señor. Y el Señor le dijo: apártese de mí, nunca lo conocí. O sea, nunca hubo una relación entre los dos. Nunca hubo una relación entre quién. Ellos se consideraban ¿qué? Discípulos. Y el Señor los miró y les dijo: no lo soy. Porque ¿qué te hace discípulo? Si no hay una relación con Dios, tú no eres salvo, punto. ¿Qué era lo que estaba roto entre el hombre y Dios por causa del pecado? Su relación con Dios. Cuando Cristo murió para limpiarnos de nuestros pecados, para que nuestra relación con Dios fuera ¿qué? Restaurada. Si esa relación no es restaurada, nosotros todavía estamos cerquita del pueblo de Dios, pero sin ser el pueblo de quién. El pueblo de Dios. Pastor, entonces no voy a volver a la iglesia. Tú decides. Igual cuando a mí el Señor me llame a cuentas, me va a preguntar: ¿enseñaste la palabra con claridad? Sí, Señor. Amén. Esa es mi responsabilidad. Mi responsabilidad es hablar con mucha claridad que la palabra, Señor. Cuando Dios nos abra la palabra, no es para que nos vayamos, es para que reflexionemos hacia dónde estamos ¿qué? Yendo. Y dónde está puesto ¿qué? Nuestro corazón. Y dónde está puesta nuestra vida. El rostro de Moisés resplandecía porque había estado en la presencia de ¿quién? Del Señor. ¿Para qué te sacó Dios del mundo? ¿Para qué nos sacó Dios a la iglesia de Egipto? ¿Para qué a nosotros nos sacó de allá y nos trajo y nos puso como su pueblo? Nos trajo con un propósito. El Señor sacó a Israel de Egipto, de donde estaba subyugado por los egipcios. Lo sacó con mano poderosa, pero ¿a dónde iba a llevar Dios al pueblo de Israel? A la tierra prometida. Lo sacó para llevarlo. ¿Y a ti y a mí para qué nos sacó Dios del mundo? Dios te sacó del mundo y de ser un borracho para que cada 8 días estés sentado en una iglesia bostezando. ¿Para eso fue que Dios lo sacó del mundo? Dios lo sacó de ser un maldiciente para que simplemente lo que busca de Dios y lo que mira en la Biblia es lo que mira los domingos a las 10 de la mañana. ¿Para eso te sacó Dios del mundo? No, Dios no nos sacó para eso. Dios nos sacó para meternos en la tierra prometida, y la tierra prometida es Jesucristo. Dios nos sacó para llevarnos allá. Vaya, miren conmigo estas citas, por favor. Éxodo, todas las vamos a encontrar en el libro de Éxodo. Vamos a leer varias. Éxodo, capítulo número 5. Éxodo es la salida de Egipto para ir en la dirección que Dios tiene dispuesta para nuestras vidas, y esa dirección era la tierra prometida. Éxodo capítulo número 5 verso 1 dice: después Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y dijeron: el Dios de Israel dice así: deja ir a mi pueblo a celebrarme fiesta. ¿Para qué quería sacar el Señor a Israel de Egipto? Para que el pueblo viniera a un encuentro con ¿quién? En él. ¿Y por qué en el desierto? En un lugar donde no tuviera ninguna distracción. Pase adelantico al 7, por favor. 7:16. 7:16. Dice: y dile,
el Dios de los hebreos me ha enviado a ti diciendo, deja ir a mi pueblo para que me sirva. ¿Dónde? Y he aquí que hasta ahora no has querido oír. Pero no solamente no quería oír quién, tampoco quería ir su pueblo. ¿Cuál era el deseo de Dios? Deja ir a mi pueblo al desierto para que me sirva. Pase ahí adelantico al capítulo 8, verso 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Señor ha dicho así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Y la palabra servir significa estar dispuesto para lo que Dios quiere. Siga leyendo ahí adelantico, 9:1. Capítulo 9, verso 1. Entonces el Señor dijo a Moisés, entra a la presencia de Faraón y dile, el Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. Ahí adelantico 9:13. Entonces el Señor dijo a Moisés, levántate de mañana y ponte delante de Faraón y dile, el Señor Dios de los hebreos dice así, deja ir a mi pueblo para que me sirva. 10:3, pase adelante. Entonces vinieron Moisés y Aarón a Faraón y le dijeron, el Dios de los hebreos ha dicho, ¿hasta cuándo no querrás humillarte delante de mí? Deja ir a mi pueblo, ¿para qué? Yo le pregunto, ¿por qué tanta insistencia de Dios con lo mismo? ¿Por qué tanta insistencia de Dios con lo mismo? Pase ahí al verso 7, del 10, dice, entonces los siervos del Faraón dijeron, ¿hasta cuándo será este hombre un lazo para nosotros? Deja ir a estos hombres para que sirvan al Señor su Dios. ¿Acaso no sabes todavía que Egipto está ya destruido? Y Moisés y Aarón volvieron a ser llamados ante Faraón, el cual les dijo, andad servir al Señor vuestro Dios. ¿Quiénes son los que han de ir? Y Moisés respondió, hemos de ir con nuestros niños, y con nuestros viejos, y con nuestros hijos, y con nuestras hijas, y con nuestras ovejas, y con nuestras vacas hemos de ir, porque es nuestra fiesta solemne. ¿Para quién? ¿Sí o no? ¿Tenía Moisés claro que era lo que el Señor quería? ¿Sí o no? ¿Con quién sabía él que a quiénes estaba esperando el Señor? A todos. ¿Sí o no? No, es que yo ya soy muy anciano para ir a la iglesia. Crea. Nosotros, hoy no sé por qué no está con nosotros, pero nosotros tenemos dentro de nuestra congregación un hermano, tiene como 102 años. Y crea, muchos de los que están acá llegan tarde a la iglesia. Y él con sus 102 años, a las 9:10, ya está acá porque sabe que los domingos desde las 9 la iglesia está abierta para empezar a orar. ¿Sí o no? Y ese, de 102 años, con lo que hace, condena nuestras vidas frente a lo que nosotros hacemos. Eso dijo el Señor. Dice que en el juicio llamaría a muchos testigos, entre ellos llamaría a la reina de Saba. Y dice, porque ella viajó 6 meses de venida, 6 meses de venida, para ver a Salomón. Y dice, y he aquí más que Salomón en este lugar. O sea, ella, todo lo que viajó para ver a un hombre que por poco se pierde, que por poco va a parar al infierno con toda su sabiduría. Y dijo, y he aquí más que Salomón en
este lugar, dijo el Señor. Lo que hizo esa mujer testificaba contra la entrega pobre que tenían a los que el Señor les estaba hablando. Entonces fíjense, un hombre como don Guillermo es un hombre que es testigo delante de Dios para decir que la edad no es la disposición de qué, del corazón. ¿A quiénes decía, con quiénes iba a ir Moisés? Todos. Con todos, niños, jóvenes, ancianos, y también con todas ¿qué? Sus posesiones, porque era una fiesta sagrada. ¿Para quién? Para el Señor. Siga leyendo ahí, por favor. Vamos en el verso número 9. Dice: Moisés respondió: hemos de ir con nuestros niños y con nuestros viejos, con nuestros hijos y con nuestras hijas, con nuestras ovejas y con nuestras vacas. Hemos de ir porque es nuestra fiesta solemne al Señor. Y él les dijo: así sea el Señor con vosotros. ¿Cómo os voy a dejar ir a vosotros y a vuestros niños? Mirad cómo el mal está delante de vuestro rostro. No será así. Id ahora vosotros los varones y servir al Señor, pues esto es todo lo que vosotros pedisteis. Y los echaron de la presencia de ¿quién? Del faraón. Él no quería el faraón, que todos vinieran a ofrecer ¿qué? Fiesta ¿a quién? Al Señor. Pase adelantico a Éxodo 19. Éxodo 19:1. Ya salieron por fin todos, adultos, ancianos, varones, niños, con todos salieron, y ya salieron de Egipto. Ya pasó lo del Mar Rojo, ya el mar se abrió, ya pasaron ellos por medio de él en seco, ya los egipcios perecieron allá cuando el mar se cerró. Y han pasado 3 meses, dice acá 19:1, en el mes tercero de la salida de los hijos de Israel de la tierra de Egipto, en el mismo día llegaron al desierto de Sinaí. Habían salido de Refidim y llegaron al desierto de Sinaí y acamparon en el desierto, y acampó allí Israel delante del monte. Y Moisés subió a Dios, y el Señor lo llamó desde el monte diciendo: así dirás a la casa de Jacob y anunciarás a los hijos de Israel. ¿Para quién era ese mensaje? Para los que el Señor había sacado ¿de dónde? De Egipto. Dice ahí: vosotros visteis lo que hice a los egipcios, y cómo os tomé sobre alas de águilas y os he traído a mí. ¿Para qué el Señor los sacó de Egipto? Para traerlos a Él. Los saqué de allá, mire todo lo que hice para traerlos a ¿quién? ¿Qué estaba buscando Dios? Una relación con su pueblo. ¿Para qué te sacó Dios de Egipto? Para que tú vengas a ¿quién? A Él. Para que tú vengas a una relación con Él. Porque allí es donde tu vida es transformada. Verso 5. Ahora pues, si dieres oído a mi voz y guardares mi pacto, vosotros seréis mi especial tesoro sobre todos los pueblos, porque mía es toda la tierra. Y vosotros me seréis un reino de sacerdotes y gente. Estas son las palabras que dirás a los hijos de Israel: una nación de sacerdotes. ¿De qué se tenía que ocupar el sacerdote? De atender ¿a quién? Al Señor. ¿Sí, no? Y ser santo es una expresión de Él, porque la santidad no es algo que produce nuestras acciones. La santidad es la vida de Dios instalada en mí. El único santo es ¿quién? Dios. ¿Cuándo mi vida es santa? Cuando está llena de la vida de Dios. Así que la santidad no es caminar diciendo soy santo, ¿cierto? Porque a veces nosotros nos metemos en ese tipo de esquemas, de esquemas religiosos, y a veces de esquemas raros en nuestra vida, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hay gente con cantidad de paradigmas sin estar llena de ¿qué?
sin estar llena del Señor, ¿cierto? Porque la santidad es la vida de Dios en quién. En el Nuevo Testamento Pedro dijo que el Señor nos había hecho participantes de la naturaleza ¿qué? Divina. Cuando esa naturaleza se instala en mí, es que yo soy ¿qué? Santo para el Señor. Entonces, ¿para qué escogió Dios al pueblo? ¿Para qué lo sacó de Egipto? Para que ellos vinieran a Él. Y en su presencia, Él pusiera en ellos de su vida. Y le fueran un pueblo que lo expresara aquí, a Él, de una manera sobrenatural. Amén. Entonces todo esto nos deja ver cuál es el deseo de Dios. Que Dios te trajo para que tú te entregues del todo aquí a Él, para que tú te comprometas y toda tu vida esté centrada única y exclusivamente ¿en quién? En Él, Señor. Porque cuando tu vida está centrada en el Señor, ¿cuándo perecerás? Jamás. Porque Él dijo, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y ellas ¿qué? Y después más adelantico dice, y no perecerán jamás. O sea que ahí no hay pérdida. ¿Dónde hay pérdida? Donde no hay relación, donde no hay comunión y donde no hay unión con el Señor. Dios me trajo para que entonces toda mi vida esté consagrada a quién? Consagrada. Y cuando eso está determinado por Dios, entonces yo voy a encontrar muchas cosas en la palabra que van a ir tomando una medida para indicarme en qué dirección voy. Porque para nosotros es muy fácil engañarnos por causa del corazón y a veces creer que estamos totalmente consagrados al Señor cuando muchas veces le estamos ofreciendo al Señor solo migajas y de lo que sobra de nuestras vidas y de nuestros corazones. A veces es muy difícil, por decir algo, cuando uno tiene consejerías matrimoniales y entonces uno habla y la esposa se queja del esposo y dice, no, es que él cambió, y ya nada, ya no me saca, ya no me escribe, ya no me volvió a decir nada. Y uno mira al esposo y él dice, pero es que a mí no me parece que eso sea así. Yo veo todo normal, pues yo le escribí antes y ya no, pero yo lo veo todo normal. ¿Cuán difícil es convencer a una persona de su error cuando ella se sienta y dice, pero a mí me parece que todo está bien? Para mí todo está, Señor, se le está acabando el matrimonio, pero no, para mí todo está perfecto, el problema es ella. ¿Cierto? A veces, ¿y cuán difícil es convencer a una persona cuando asume esa posición? Cuando esa persona no reflexiona dentro de su corazón. ¿Y cuán difícil será que cambie la actitud de la iglesia hacia Dios si la iglesia no reflexiona? ¿Dónde? En su corazón. Y se da cuenta qué tipo de consagración es la que está teniendo con el Señor, qué tipo de entrega es la que está teniendo con Dios. Vaya conmigo a Isaías, por favor. Y vamos a encontrar un termómetro ¿Para qué sirve el termómetro en los seres humanos? Sí. Y cuando la temperatura del termómetro dice 39, ¿de qué hace? Sí. Usted es padre de familia, tiene una bebita, digamos Leonardo, ¿cuánto tiene su bebé? 8 meses, ¿sí o no? La ve roja, la ve sudando, la ve llorando, le puso el termómetro, se lo quitó y marca 39, ¿sí o no? Él mira a la esposa y le dice, no, déjela ahí que eso, ahora más tardecito está fría, abran la ventana. ¿Sí o no? ¿Qué haría Leonardo? Tomaría medidas. ¿Sí o no? Hay que hacer algo, ¿sí o no? Si no me voy ya para donde el médico, no ve que a los 39 grados a cualquier momento puede convulsionar y puede desagravarse. Esa fiebre, esa temperatura que tiene está dando un signo de alarma, está diciendo que algo malo está aconteciendo dentro de ese cuerpo y que hay que actuar, que hay que hacer algo, que no se puede dejar en esa condición porque puede que empeorar, ¿sí o no? Empeorar. Dice
Isaías capítulo número 29, versículo número 9. Deteneos y maravillaos, ofuscaos y cegaos, embriagaos y no de vino, tambalead y no de sidra, porque el Señor derramó sobre vosotros espíritu de sueño y cerró los ojos de vuestros profetas y puso velos sobre las cabezas de vuestros videntes. Y os será toda visión como palabras del libro sellado, el cual si dieren al que sabe leer y le dijeren, lee ahora esto, él dirá, no puedo porque está sellado. Y si se diera el libro al que no sabe leer diciendo, lee ahora esto, él dirá, no sé leer. Dice pues el Señor, porque este pueblo se acerca a mí con su boca y con sus labios me honra, pero su corazón está lejos de mí y su temor de mí no es más que un mandamiento de hombres que les ha sido enseñado. Por tanto, he aquí nuevamente excitaré yo la admiración de este pueblo con un prodigio grande y espantoso, porque perecerá la sabiduría de sus sabios y se desvanecerá la inteligencia de los... ¡Ay! De los que se esconden del Señor, encubriendo el consejo. Y sus obras están en tinieblas. Y dice, ¿quién nos ve y quién nos conoce? Vuestra perversidad ciertamente será reputada como el barro del alfarero. ¿Acaso la obra dirá de su hacedor, no me hizo? Y dirá la vasija de aquel que la ha formado, no entendió. Y el Señor mira y ve a su pueblo con una actitud de superficialidad. ¿Con quién? Con él. Y el Señor empieza a medirle la temperatura a ese pueblo para decirle que está en un estado de salud preocupante, que le está ocasionando deterioro, porque ese pueblo considera estar honrando a Dios, pero cuando el Señor lo examina dice, solo es de ¿qué? Solo es de labios. Su corazón no está con ¿quién? No está conmigo. Su corazón no está rendido a mis pies. Su corazón no está rendido ante mi presencia. Y cada vez que Dios nos habla, tenemos que preguntarnos, ¿por qué Dios nos habla de esta manera? Hace unos meses atrás, un día el Señor me permitió compartir aquí una palabra. Y en medio de eso se le hizo un llamado al grupo de alabanza. No sé si alguno lo recuerda. Y en ese llamado, el Señor le decía al grupo de alabanza que había fuego extraño. ¿Cierto? A la semana siguiente el grupo de alabanza estaba muy extrañado. Pastor Yamil me preguntó, pastor, me están preguntando los muchachos de alabanza, ¿y usted por qué dijo eso? Y yo les dije, no tengo respuesta, no sé por qué. Le dije, no, compártales en la reunión de alabanza, pues que puede ser que el Señor está mirando, que algo va a pasar y que nos pongamos firmes y que, ¿cierto? Después, pasados unos días, el Señor nos permitió tener que decirle a los muchachos de alabanza que muchos tenían que estar sentados por unas situaciones que el Señor sacó a la luz. Y en estos días, hace como la semana anterior, nos sentamos con Yamil
Y le dije, Yamil, vea, miremos unas fechas. Yo tengo apuntada la fecha en que vimos ese tema y miremos la relación de los hechos. Y claro, nosotros aquí nos hacíamos los extrañados, pero ¿cómo? El pastor va a decir que qué pasa en el ministerio de alabanza. Y ya después el Señor sacó a la luz y sí pasaba en el ministerio de alabanza. Entonces ahí no se da cuenta que en esos días yo no tenía una respuesta para decirles por qué el Señor había permitido que compartiera eso. Cuando el Señor sacó muchas cosas a la luz, nos dimos cuenta y decía a mí, ¿cuánto discernimiento tenemos que pedirle al Señor? Porque cada vez que el Señor habla, no habla porque sí, porque es que Él sí conoce el corazón de la iglesia. Y puede ser que usted pueda tapar de todo delante del pastor, pero a los ojos del Señor no se esconderá jamás. Y nos damos cuenta que el Señor, que sí conoce los corazones, desnudando lo que pasa y teniendo misericordia, porque eso es misericordia del Señor, para que nuestras vidas no perezcan, sino para que nuestros corazones se vuelvan al Señor. Y si Dios hoy nos está poniendo un termómetro y está diciendo, este pueblo de labios, ¿qué? Pero su corazón está lejos de mí. Revisemos nuestra relación con Dios. Dios nos está invitando a algo verdadero con Él. Y algo donde el Señor dice que despertaría la admiración de ese pueblo, pero ese pueblo quedaría admirado no porque Dios fuera a traer algo bueno, sino porque iba a traer un juicio. Iban a quedar admirados, era del juicio de Dios. Porque Dios es santo, Dios es justo, y como es justo, no puede dejar pasar por alto el ¿qué? El pecado ni la infidelidad de ¿quién? De su pueblo. Excitaré la admiración, ya no sería un pueblo maravillado con la grandeza de Dios, sino un pueblo aterrado. Porque así como Dios puede traer su gloria sobre una casa, así Dios también puede quitarla y hacer de esa casa, que un día era una casa de vida, una casa de muerte. En 2 de Crónicas 7:14, lo pueden leer en su casa, ahí en todo ese capítulo 7 habla de cómo el Señor dijo, si me honran, mi gloria estará sobre esta casa, pero si me deshonran, quitaré esto. Y los demás se preguntaron, esa casa que estaba llena de gloria, ¿cómo está de destruida? Y el Señor dijo, pero será el testimonio, no de que yo los abandoné, sino de que mi pueblo me abandonó a mí. Esa casa destruida no es que Dios nos haya abandonado, es que nosotros abandonamos a quién, al Señor, en nuestro caminar y en nuestra vida. Porque Dios no puede ser burlado. Y todo lo que el hombre ¿qué? Eso también ¿qué? Eso también segará. Vaya conmigo a Malaquías, capítulo número 1. Malaquías, capítulo número 1, verso número 6. Y tiene un título donde dice, el Señor reprende ¿a quién? A los... ¿Cuántos son sacerdotes aquí? ¿Cuántos son sacerdotes? Todos. Apocalipsis dice que Dios nos hizo reyes y sacerdotes. Jesucristo nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, ¿qué? Su Padre. Entonces, este mensaje para hoy sería ¿para cuántos? Para todos. Para todos nosotros. Dice, el Hijo honra al Padre y el siervo a su Señor. Si pues yo soy Padre, ¿qué pregunta el Señor? ¿Dónde está mi honra? ¿Dónde está mi honra? Y si soy Señor, ¿dónde está mi temor? Estaba viendo el Señor al pueblo en la misma condición, un pueblo que de labios, pero el Señor examinó y decía, pero en esa vida no hay honra para mí, pero en esa vida no hay respeto para ¿con quién? Para conmigo. Dice el Señor de los ejércitos, a vosotros sacerdotes. ¿Y qué veía el Señor en los sacerdotes? Menosprecio hacia ¿quién?
hacia Dios. Pero recuerda que ahora les dije que qué complicado es decirle a una persona dónde está fallando cuando esa persona considera que no está fallando. Y mire cuál fue la respuesta de los sacerdotes. Ellos le dijeron: ¿y en qué pues hemos menospreciado tu nombre? Usted se imagina esos sacerdotes haciéndose como los extrañados con el Señor, los extrañados con Dios. ¿Y en qué pues hemos menospreciado tu nombre? Y el Señor empieza a decir en el verso número 7: en que ofrecéis sobre mi altar pan inmundo, y dijisteis: ¿en qué te hemos deshonrado? En que pensáis que la mesa del Señor es despreciable, y cuando ofrecéis el animal ciego para el sacrificio, ¿no es malo? Asimismo, cuando ofrecéis el cojo o el enfermo, ¿no es malo? Preséntalo pues a tu príncipe. ¿Acaso se agradará de ti o le serás acepto? Dice el Señor. ¿De quién? ¿Qué estaba viendo el Señor en ese sacerdocio? Que ellos habían dejado la instrucción de Dios y habían creado sus propias instrucciones para honrar a quién, para honrar al Señor. Se habían apartado de los mandatos de Dios, se habían apartado de la palabra del Señor. Y si nosotros nos apartamos de la palabra del Señor, será imposible para nosotros acercarse al Señor, a Dios, porque el hombre no se puede acercar por sus propios medios. ¿A quién? Al Señor. Y ellos quisieron hacer su propia forma de ¿qué? De adoración. Y empezaron a escoger lo que no servía, y lo que no servía era lo que le ofrecían a quién. Le ofrecían al Señor. Dice: y me ofrecen cosas tan desagradables que si usted se las ofrece a otro hombre, no se las aceptaría. No se las aceptaría. Yo llego a su casa a decirle: hermano, es que el Señor puso en mi corazón que querías comer pollo, y yo pasé ahora por un galpón y allí están botando un poco de pollos porque se murieron y no saben de qué. Hermano, yo me acordé cómo no bendecía a mi hermano y le traje este pollo para que haga un almuerzo. ¿Qué haría? ¿Usted qué diría? ¡Qué bendición, hermano! Ya no voy a cocinar. Yo creo que a usted por dentro le haría hasta rabia. O sea, ¿y por qué no lo come usted? Que no lo diga, pero que lo piensa así. ¿Sí o no? ¿Cómo se le ocurre? Si me va a regalar algo, regálenme algo que, algo bueno que yo pueda utilizar. Pero con el Señor si venía y se le ofrecía lo que el Señor decía: ni los seres humanos lo aceptan. ¿Yo por qué lo tengo que aceptar de quién? De su mano. ¿Yo por qué se los tengo que aceptar? Verso 9 dice: ahora pues, orad por el favor de quién. Y eso es: rueguen que Dios tenga misericordia. Pídanle al Señor que tenga misericordia, que tenga piedad de nosotros. Porque ¿cómo podéis agradarle si hacéis estas cosas? Dice el Señor de los ejércitos. ¿Quién también hay de vosotros que cierre las puertas o alumbre mi altar de balde? Yo no tengo complacencia en vosotros, dice el Señor de los ejércitos, ni de vuestra mano aceptaré ofrenda. Porque desde donde el sol nace hasta donde se pone, es grande mi nombre en todas las naciones, y en todo lugar se ofrece a mi nombre incienso y ofrenda limpia, porque grande es mi nombre entre las naciones, dice el Señor de los. O sea que Dios no tiene un único lugar donde lo honren, tiene muchos lugares en toda la tierra donde se levanta gente que le está ofreciendo al Señor lo que el Señor está ¿qué? Buscando. Pero le está diciendo: pero hoy les estoy hablando a ustedes, porque a ellos ya les miré su ofrenda y veo que es limpia y que me están exaltando, pero ahora le voy a hablar de las de ustedes. Dice el verso 12: y vosotros lo habéis profanado cuando decís: inmunda es la mesa del Señor, y cuando decís: su alimento es despreciable. Habéis además dicho: oh, qué fastidio es esto, y me despreciáis, dice el Señor de los ejércitos, y trajisteis. Mire lo que le ofrecían al Señor: lo
quebrantado, o cojo, o enfermo, y salieron felices porque habían presentado esa ofrenda. ¿Qué dijo el Señor? ¿Aceptaré yo eso de vuestra mano? Dice el Señor, verso 14. Recuerda, podemos engañar a todos, pero no podemos engañar a Dios. Dice el verso 14, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño. O sea, fíjese, el Señor le está diciendo, no dan, porque su corazón es mezquino. Porque teniendo machos en su rebaño, promete y sacrifica al Señor lo que, ¿qué le estaban ofreciendo al Señor? Las sobras, la migaja, lo que no servía, lo que no tenía valor, eso sí lo hacían valioso para el Señor. Eso sí lo hacían valioso para el Señor. Y el Señor dijo, maldito el que engaña, el que teniendo machos en su rebaño promete y sacrifica al Señor lo dañado. Porque yo soy gran rey, dice el Señor de los ejércitos, y mi nombre es temible entre las naciones. O sea, ustedes les ofrecen eso porque no tienen ni idea quién soy yo. No tienen ni idea. ¿Qué le estamos ofreciendo a quién? Al Señor. Migajas, sobras. Pase ahí al capítulo número 3. Por favor, verso número 6. 3, 6. Una medida que nos permite examinar nuestros corazones respecto a nuestra honra al Señor. Dice, verso 6, porque yo el Señor no cambio. Por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos. ¿Qué ha tenido el Señor? Misericordia. Desde los días de vuestros padres os habéis apartado de mis leyes y no las guardasteis. Volveos a mí y yo me volveré a vosotros, ha dicho el Señor de los ejércitos. Le está diciendo a su pueblo, tienen que regresar a mí. Pero nuevamente, ¿cuál es la posición del pueblo? Oiga, pero hasta ahora nos estamos dando cuenta pues que estábamos lejos del Señor. Esto es una sorpresa para nosotros. Un pueblo que se hace el sorprendido delante del Señor. El Señor, ¿cierto?, evidenciando, pero ese pueblo negándose a volverse a quién, a volverse al Señor. Dice acá, ¿en qué hemos de volvernos? Dice el Señor, ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos qué? Y el Señor dice, vuestros, ¿y qué? Y ofrendas. ¿Cómo está tu fidelidad con el Señor? ¿Sí o no? Bueno, les dije, el Señor nos va a medir la temperatura. ¿Sí o no? No sé cuánto vaya marcando, yo creo que casi ya vamos llegando a los 40. ¿Sí o no? Por favor, que el Señor tenga misericordia para que no convulsionemos hoy aquí. ¿Robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis ¿qué? Robado. Y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Maldito soy con maldición, porque vosotros, la nación ¿qué? Toda me habéis ¿qué? Robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice el Señor de los ejércitos, si no, os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición. ¿Hasta qué? Y entonces el Señor empieza a desnudar el corazón. La consagración del Señor la empieza a evidenciar en que la gente le da al Señor de lo que le sobra. ¿Sí o no? Le pregunto, ¿cuántas veces hemos orado en la iglesia por las limosnas?
Pero ¿cuántos cuando se ora por las ofrendas piensan en limosnas? Si me sobra algo, ¿honro a quién? Honro al Señor. Si me sobra algo, ¿le doy a quién? Porque como en el Nuevo Testamento no se diezma ni se ofrenda, pero aquí el Señor, qué bueno que abarcó las dos cosas aquí en esta porción, porque dijo: la nación toda me habéis robado en vuestros y en vuestras, ¿sí o no? La ofrenda, hemos estudiado, es una entrega mayor que el diezmo. Si tú vas a ofrendar, significa que vas a dar más del diezmo. Eso es ofrendar. Si no quieres ofrendar, lo menos que debieras dar es, porque el Señor dice en el Nuevo Testamento: cada uno dé. ¿Sí o no? Dé. Jamás dijo si puede, sino dijo cada uno ¿qué? Dé. ¿Cómo propuso? Y ese cómo propuso es algo que se determina antes de. No es que cuando usted está sentado ahí en la iglesia van a orar por las ofrendas. Eso no es proponer en el corazón. Está hablando de algo que está programado y planeado. ¿Sí o no? ¿Y dónde programó usted eso? En su corazón. Antes de venir y cuando le van a pagar. Porque si usted cuando le van a pagar no tiene propuesto separar la parte del Señor, cuando llegue aquí el domingo dice: ay Señor, me la gasté toda. Y se hace necesario enseñar esto por varias razones. Una, el pueblo del Señor está creciendo y Dios está añadiendo cada día más personas a su iglesia. Amén. Amén. Esto requiere que los que servimos al Señor cada vez estemos más ocupados de quién? Del pueblo del Señor. Pero el Señor le hace este llamado aquí en Malaquías al pueblo porque aconteció algo. En la iglesia la tuvieron que cerrar. Y la tuvieron que cerrar porque la gente solo venía a congregarse, pero no traía lo que el Señor le había ¿qué? Porque ¿cómo asignó Dios la función? Tanto en el Antiguo como en el Nuevo, que en el Antiguo traían al alfolí. De lo que recogían de las cosechas, ellos tenían que separar el diezmo y traerlo para las alacenas de la iglesia, para que los sacerdotes que ministraban tuvieran que comer y se ocuparan de atender al Señor y a la iglesia. Pero ¿qué pasó? La iglesia no quería traer nada, así que ellos empezaron a aguantar hambre y lo que hicieron fue cerrar la puerta de la iglesia y decir: no los podemos atender porque nos tenemos que ir a trabajar, porque no tenemos que comer. Y entonces el Señor les dice: ¿cómo es posible que mi casa se cierre? Porque ustedes solo me honran ¿de qué? Del labio, ¿sí o no? Y nosotros oramos y a veces reclamamos en la iglesia: pastor, es que a mí los pastores no me visitan, es que a mí los pastores no me llaman, es que los pastores no están pendientes de mí, ¿sí o no? Y la pregunta es que como hay un pueblo infiel, los pastores tenemos que irnos a trabajar afuera para poder suplir las necesidades que hay dentro de nuestro hogar. ¿Por qué razón? Porque el pueblo se vuelve infiel con Dios y lo amamos solamente ¿de qué? Solamente del lado. No lo en estos días. El pastor Yamí tiene que hacer un doble esfuerzo. Él trabaja 8 horas y a veces más. A veces entra a las 5 de la mañana a trabajar, sale a las 5 o 6 de la tarde para venirse a estar acá en la iglesia hasta las 9 o 10 de la noche, para el otro día volver a madrugar a las 5 de la mañana. Y hay días que son muy complicados, ¿sí o no? Yo le pregunto: ¿cuánto podemos dar los pastores si no tenemos tiempo para estar en la presencia de Dios? Porque la iglesia dejó de ser fiel con el Señor y su fidelidad es pura palabrería. Por una razón dejamos de honrar ¿a quién? Al Señor, ¿cierto? Porque creímos que nuestro honrar con el dar a Dios era si me sobra, si me queda o lo que yo quiera.
¿Y Dios qué le dijo aquí a ellos? No aceptaré la ofrenda de sus manos. Ustedes me dan de lo que les sobra, de lo que les queda y de lo que no les cuesta, ¿qué? Nada. ¿Les gustaría llegar un domingo a la iglesia y que alguno de los hermanos tenga que decir, hermanos, hoy vamos a hacer ayuno? A todos los pastores les programaron trabajo. Hoy el pastor Cristiano está con nosotros, está trabajando. ¿Sí? Nosotros mantenemos orando que el mismo día que ponen a trabajar a Cristiano un domingo no le toque al pastor Yamil, porque el día que los programen a los dos a trabajar no va a haber un pastor para que dirija aquí en la mañana. Y esa es tu responsabilidad delante del Señor. ¿Amén? Amén. Y ahora aquí están los dos, ¿sí están viendo? Amén. ¿Nos está midiendo la temperatura del Señor? ¿En cuántos grados iremos? Bendito Dios. ¿Sí o no? Vaya conmigo por favor a Ageo, capítulo número 1. Ageo, capítulo número 1, versículo número 4. 1, 4. Es para vosotros tiempo de habitar en vuestras casas artesonadas, y esta casa está desierta. Este Ageo estaba escribiendo en compañía ¿de quién? De Malaquías, porque las cartas eran de la misma época. Era el mismo mensaje dado por Dios a través de dos personas diferentes. Pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos. Hay muchas familias en la iglesia endeudadas, hay muchas familias en la iglesia viviendo escasez. Pero eso es el fruto de que no honran a quién. Recuerden, aquí a ti el que te recompensa no es el pastor, a ti el que te recompensa es ¿quién? Es el Señor, ¿sí o no? Así que cuando tú das, ¿a quién honras? ¿Y de quién recibirás la qué? La recompensa. ¿Sobre cuántos? Allá en Malaquías nos faltó leer que el Señor cierra los cielos y también cierra para que la tierra no produzca. Ahorita lo vamos a leer aquí también en Ageo, cuando tú y yo dejamos de honrar a Dios con nuestro qué. Porque es que yo puedo decir, ay, sí, yo dependo de Dios en todo, yo todo lo que tengo me lo da Dios. Sí, y entonces si todo se lo da Dios, ¿por qué no honra a Dios? Amén. Verso 5, pues así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad bien sobre vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no saciáis. ¿Cuántos trabajan y trabajan y trabajan y no les rinde la plata? No les rinde, mantienen arrancados, mantienen llevados. ¿No se ha dado cuenta que Dios le está cerrando las ventanas de los cielos porque usted no lo honra a Él? Y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Más se demoran en pagarle que estar otra vez arrancado. ¿Sí o no? Y todo eso es consecuencia ¿de qué? No estamos honrando al Señor. Y aquí no estamos hablando de prosperidad. Nuestro interés jamás ha sido el dinero de nadie. Pero hay verdades en la palabra, principios. Porque recuerde que en el mundo espiritual no solamente nos observa Dios, también nos observa Satanás para hacerle afrenta a Dios. Ese pueblo no te ama. Porque es lo que permanentemente insiste Satanás. Decirle al Señor. ¿Qué le dijo Satanás al Señor cuando estaba hablando con él respecto a Job? Job no te ama. ¿Por qué lo has prosperado? Quítale lo que le dio a ver. ¿Sí o no? ¿Qué es lo que quiere demostrar Satanás? Pero como en el mundo espiritual no podemos engañar. Esto no es de buenas intenciones, de buenos deseos, sino de realidades en quién. En nuestra vida. Dice acá:
El que trabaja jornal, recibe su jornal a saco. Yo les voy a contar una historia. Como le digo, nosotros no hablamos de prosperidad, pero es imposible que uno no vea los milagros del Señor. Y cuando tú eres fiel a Dios, Dios tiene muchas formas de orar. Nosotros vivimos aquí abajo en los apartamentos de Piamonte cerca de 10 años. Estuvimos viviendo ahí. Vino un tiempo difícil en la economía y se nos empezaron a acumular las facturas. Primero teníamos facturas como de 2 y 3 meses que no habíamos podido pagar de los servicios, pero por la gracia de Dios tampoco nos los mochaban. Pero a pesar de esas circunstancias, jamás dejamos de darle a Dios lo que le pertenece a quién, al Señor, porque aún en eso Dios está probando dónde está nuestro corazón. Un día bajé a la portería y por alguna razón el portero me dijo: ay, le llegaron esas facturas otra vez con recargo. ¿Y usted por qué tiene ese apartamento con estrato 3? Si esto aquí hace como 2 años lo cambiaron a estrato 2. Por la noche cuando usted vuelva le voy a traer la carta que le dieron al administrador y usted por favor con eso vaya, llévelo a Aguas de Manizales, llévelo a la Che, para que le organicen eso, por lo menos para que le siga llegando la factura más barata. Yo por la noche vine, recogí la carta, el otro día fui temprano, fui y la llevé a la Che, me tomaron los datos, fui y la llevé a Aguas de Manizales, me tomaron los datos y listo. Al siguiente mes, cuando llegó la siguiente factura que debía llegar por 4 meses, ¿sí o no? Cuando recibimos la factura de la Che decía saldo a favor del cliente 982,000. Y la factura del agua, y si alguno las quiere ver, yo con muchos gusto se las traigo porque las tengo guardadas. Factura del agua, saldo a favor 670,000. Y me llegó una carta donde decía que como el estrato lo habían cambiado hacía 2 años, que la Che y Aguas de Manizales habían hecho una reliquidación de todas las facturas de los últimos 2 años al estrato 2, por lo tanto, como habíamos pagado ya muchas facturas, todas las facturas habían quedado con sobrante y durante los próximos como 8 meses, cada vez que llegaba la factura, llegaba era por menos 500, por menos 400, por menos 300, por menos 200. Y lo único que podíamos decir, Dios es fiel. Cuando tú eres fiel con Dios, no sabes cómo Dios va a obrar, pero lo que puedo decirte es que Dios va a obrar. Amén. Tal vez en mi pensamiento jamás estuvo que esa fuera la manera en que Dios iba a obrar. Ni me lo imaginé. Pero cuando tú honras a Dios, Dios sí tiene la puerta especial para la salida. Y lo que hemos dicho, ¿sabe qué hizo el Señor ahí? Nos abrió el mar para que pasáramos por medio del seco. ¿Sí o no? ¿Sabe qué hizo el Señor? Puso a la empresa de luz y a la empresa de agua a pagar las facturas. Así de sencillo. Fue lo que hizo el Señor. Porque Dios es ¿qué? Poderoso. Pero Dios opera bajo el principio de la justicia. Si tú no honras a Dios, no esperes reclamar nada. ¿Amén? Amén. Eso lo dice la palabra, no me lo inventé yo. Todo lo que el hombre sembrare, coja un terreno, no siembre nada y llega al año decepcionado. No, este terreno es muy malo, eso no da ninguna cosecha. No, el malo es usted que jamás sembró nada. ¿Vamos bien hasta ahí? Sigamos leyendo. Así ha dicho el Señor de los ejércitos: meditad sobre vuestros caminos, subid al monte y traed madera y reedificad la casa y pondré en ella mi voluntad y seré glorificado, ha dicho. Buscáis mucho y halláis poco, y encerráis en casa y yo lo disiparé de un soplo. ¿Por qué? Dice el Señor de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Verso 10. Mire qué es lo que está frenando la bendición sobre su vida. No se queje, empieces a honrar a Dios y las cosas van a cambiar. ¿Qué dice acá? Por eso se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo
¿Sabes por qué se frenó tu economía? Porque honrar a Dios es una ¿qué? Y no puede ser de palabra. No puede ser de buenas intenciones. No es de lo que te sobre. Porque cuando tú das de lo que te sobra es el modelo que tú mismo estás estableciendo para honrar a Dios. Y por métodos humanos jamás podremos honrar a quién. ¿Qué les dijo el Señor allá en Malaquías? Se habían apartado ¿de quién? De su palabra, de las instrucciones de el Señor. Por eso, verso 10, se detuvo de los cielos sobre vosotros la lluvia y la tierra detuvo sus frutos. Verso 11, y llamé la sequía sobre esta tierra y sobre los montes, sobre el trigo, sobre el vino, sobre el aceite y sobre todo lo que la tierra produce, sobre los hombres y sobre las bestias y sobre todo trabajo de ¿qué? ¿Cómo se volvió todo cuando Dios frenó la bendición? Improductivo. Haga el esfuerzo que quiera, metas en el negocio que quiera. Si usted no honra a Dios, va a haber ¿qué? Sequía. Vaya conmigo a Nehemías, que es otro libro contemporáneo de estos mismos. Nehemías, capítulo número 13. Versículo número 10. Nehemías, capítulo número 13. ¿Qué fue Nehemías y Esdras? Restauradores. ¿Sí o no? Restauradores. En el capítulo número 13, verso número 10, te vas a dar cuenta que los tres en la misma época estaban hablando del mismo asunto. 3:10 dice: entonces asimismo, encontré asimismo, voy a esperar que lleguen allí para que lo lean. 13:10, Nehemías 13:10. Dice: encontré asimismo, ¿ya están ahí? Encontré asimismo que las porciones para los levitas no les habían sido dadas y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno ¿a dónde? Entonces, ¿qué hizo Nehemías el restaurador en el verso 11? Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios como? ¿Por qué estaba abandonada? Porque se habían apartado de Dios, se habían alejado de Dios, y los sacerdotes habían tenido que dejar la casa de Dios. Entonces reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse en sus puestos, y todo Judá, léalo ahí conmigo, y todo Judá trajo el diezmo del grano, del vino y del aceite a los almacenes, y puse por mayordomos de ellos al sacerdote Selemías y al escriba Sadok, y de los levitas a Pedayas, y al servicio de ellos a Anán hijo de Zacur, hijo de Matanías, porque eran tenidos por fieles y ellos tenían que repartir. Cuando el pueblo volvió y trajo, todos volvieron a sus puestos y la casa de Dios empezó otra vez ¿a qué? A ser el lugar que Dios había escogido. ¿Y había qué? Establecido. Bueno, conmigo al Nuevo Testamento, ya casi vamos a terminar. Segunda de Corintios 9. Dice 9:5, vamos a leer desde el Nuevos 9:5. Por tanto, tuve por necesario exhortar a los hermanos que fuesen primero a vosotros y preparasen primero vuestra generosidad antes prometida, para que esté lista como de generosidad y no como de exigencia nuestra. O sea que el dar no es por una exigencia, es por una generosidad de mi corazón. ¿Para con quién? Para con Dios. Verso 6. Está hablando de la generosidad de dar y dice: pero esto digo, el que siembra escasamente,
también segará. Y el que siembra, y ahí está hablando del dar, ¿o de qué está hablando? Y el que siembra generosamente, generosamente también ¿qué? Cada uno dé como propuso en su corazón. O sea, cada uno dé. Y ya vimos ahora que propuso en su corazón es lo que uno hace de ante ¿qué? De antemano, ¿sí o no? Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza, ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y verso 8, ¿sí o no? Cuando cada uno dé, entonces viene la consecuencia del Señor. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena ¿qué? Pero eso era la consecuencia de lo que se había que. O sea, reclamar de Dios que nos dé todo lo suficiente sin darle a Dios, ¿se cumplirá? Pregunta. Reclamarle a Dios que nos dé todo lo suficiente sin honrar a Dios, ¿se cumplirá? Lea conmigo en el verso 10, 9. Como está escrito, repartió, dio a los pobres, su justicia permanece para siempre. Ahora, ¿sabe qué es lo que le hace a uno doblemente ladrón? Primero, que yo todo lo que tengo, de todo lo que recibo de Dios, debo de honrar ¿a quién? Al Señor. Pero soy doblemente ladrón porque con lo que yo honro a Dios me lo dio Él para que yo lo honrara. Yo siempre he puesto un ejemplo que pasa mucho para cuando celebran que el Día del Padre. ¿Sí? Que el Día del Padre, el hijo viene y le dice, papi, ¿me regala 20,000 pesos? Y uno se los da, pero uno ya sabe para qué son los 20,000. Él me va a ir a comprar el regalo del Día del Padre. ¿Sí o no? El problema es cuando se me llevó los 20,000 y no me trajo nada. Ese es el problema, ¿sí o no? Pero fíjese, ese hijo va y compra el regalo y me lo trae. ¿Con qué plata lo compró? Con la mía. ¿Sí o no? Pero él está feliz de haberme dado un regalo con la plata mía. Y se siente feliz, ¿sí o no? Entonces yo le pregunto, aquí usted no hace ningún esfuerzo, porque lo que usted trae se lo dio Dios para que usted lo honre a Él. Amén. Léalo ahí conmigo en el verso 10. Y el que da semilla, o sea, lo que tú siembras te lo dio ¿quién? Si te lo robas, eres doblemente ladrón. ¿Estamos entendiendo, mis amados? ¿En cuánto va la temperatura? Si empieza a convulsionar, por favor llamen a Emi. Verso 10. Y el que da semilla al que siembra, y pan, ¿quién es el que te da todo? El Señor. Mire lo hermoso. Mire lo hermoso. Dios da las dos cosas. Dios te da para que siembres y Dios te da para que comas. Lo que el Señor no dice es que todo lo que te dio es para que te lo comas. Eso no dice, le doy para que siembre y le doy para que coma. Dice el verso 11: proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia, para que estéis enriquecidos en todo, para toda liberalidad, la cual produce por medio de nosotros acción de gracias a Dios. Porque la administración de este servicio, ¿cuál era el servicio del que viene hablando? ¿De cuál servicio viene hablando? Del dar. Porque la administración de este servicio no solamente suple lo que a los santos falta, sino que también abunda en muchas acciones de gracias a Dios. Pues por la experiencia de esta administración, o sea, de este dar, glorifican a Dios por la que. Si ve que estamos, un sacerdote ministra al Señor cuando nosotros comenzamos la reunión, porque mejor es la obediencia que los
sacrificios. Glorifican a Dios por la obediencia que profesáis al Evangelio de Cristo y por la liberalidad de vuestra contribución para ellos y para todos. Le pregunto, ¿necesitábamos que el Señor hablara a nuestro corazón? Amén. Necesitamos reevaluar muchas cosas en nuestras vidas, en nuestro corazón. Porque es que honrar a Dios de labios es muy fácil, ¿sí? Y no podemos ser como el estilo de hombres que hoy quieren asumir su paternidad. ¿Qué hacen los papás del presente en muchos casos? Exigen de sus hijos respeto, honra y obediencia, y no les compran ni un chicle. No invierten en la vida de sus hijos, no les dan nada, y después salen todos ofendidos porque sus hijos no los respetan, porque sus hijos no lo honran. Y así a veces quiere vivir la iglesia. No honra a Dios, pero quiere que Dios la bendiga. Y no es posible de esa manera. No es posible. Igual esto no es obligación, es una palabra que Dios habla en el corazón. Tiene la oportunidad de tomarla o dejarla, porque el que te va a recompensar es ¿quién? Dios. Es el Señor. Dios es el que determina si hay escasez o hay abundancia en tu casa, no yo. Y Dios lo determina a través de cuando mira tu vida y mira si tú le honras o no le honras dentro de tu camino. Dígale al que está al lado, a Dios no le interesan las obras. Míralo, míralo, dígale al que está al lado, a la cara. Porque es que es muy fácil acá ministrar sin dar nada. ¿Sí o no? ¿Pueden los ministros dar? No, es que no depende de la cantidad. ¿Sí? Pastor, yo recibo 10,000 pesos en el mes. De esos 10,000 puede dar. No los 10,000, puede dar la proporción del Señor. Punto. Es así de sencillo. Mire, le voy a compartir cosas. Qué pena que me alargué tanto, pero no podía dejar el tema mucho. Ya vamos a terminar. Nos faltan 45 minutos. Cada vez que un pastor dice que va a terminar, le faltan 45 minutos. No, 2 minuticos más. Mire, hay hermanos en la iglesia que son fieles al Señor y hay hermanos que no tienen, esos hermanos son fieles, no tienen un trabajo fijo, no tienen recursos y no les falta nada en su casa. Y es más, a veces esos hermanos que son fieles al Señor y que no tienen tantos recursos, cuando pasa algo en la iglesia son los que más aportan. Y a veces ha pasado con muchos de ellos que vamos a salir a un evento y los que tienen no van porque dicen no, yo no tengo plata, y a veces entonces sale el hermanito que no tiene trabajo estable, que se mueve por un lado y por otro, y que es fiel con el Señor y dice, pastor, dígale que yo le pago el pasaje. ¿Te das cuenta que eso es un asunto de qué? Del corazón. Del corazón, o sea, no es si recibes poquito, es qué lugar ocupa Dios dentro de quién. Y Dios te va a compensar porque Dios es fiel y es maravilloso para con cada uno de nosotros. ¿Qué tal si te pones sobre tus pies? Y ahí de pie leamos esta última cita. Y ahora sí terminamos. Job, capítulo número 34. Job, capítulo número 34. Versículo número 10. Si quiere, ya, aquí ya me lo pusieron. Dice, por tanto, varones de inteligencia, oídme. ¿Sí es esta la cita? Sí es. Lejos esté de Dios la impiedad y del impotente la iniquidad. En otra versión dice, lejos esté de Dios la injusticia. ¿Es Dios injusto? No. Dios le da a cada uno según sus obras. Dice, porque Él pagará, verso siguiente, el 11, al hombre según qué, y le retribuirá conforme a su camino. Se lo voy a leer en esta versión del lenguaje actual. Dice, ustedes son inteligentes, así que préstenme atención. No debemos siquiera pensar que
que el Dios Todopoderoso pudiera hacer algo injusto. Al contrario, nos premia o castiga según lo que merecemos. Dios no es injusto. Si honramos a Dios, Dios no es injusto. Dios es fiel y verdadero. Pero para que esa fidelidad de Dios pueda responder, necesariamente tiene que haber obediencia en nosotros. Padre, estamos muy agradecidos contigo en esta hermosa mañana, por tu amor, por tu bendición.